Muy buenas tardes, mis hermanos. Vamos a continuar con el estudio que venimos realizando de hace 2 semanas atrás, que tiene que ver con las pruebas bíblicas de un verdadero profeta. Ya hay 2 partes que están grabadas, esta es la tercera, y vamos entonces a hacer la oración para iniciar el estudio. Bondadoso Señor, gracias te damos en esta tarde. Pedimos el perdón de nuestros pecados, de nuestras faltas, Padre. Gracias por este día glorioso que nos has dado, un día de sábado maravilloso. Esperamos, Padre, que ahora que vamos a hacer este estudio, tu Espíritu Santo pueda estar en nuestro medio para que el estudio sea de beneficio espiritual para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén. Aquí ha estado bastante caliente, sofocante. Y entonces ahora está lloviendo un poco. Vamos a ver si la cosa se normaliza. Bien, ya nosotros vimos en los estudios pasados las pruebas de un verdadero profeta, bíblicamente. Dimos alrededor, en el primer estudio dimos como 35 citas bíblicas. Luego en el próximo estudio algunas 20 o 25 citas más. Algo así, no recuerdo bien. Pero la parte que nos corresponde hoy es analizar todas esas pruebas que hemos visto a la luz del espíritu de profecía, para saber entonces el cumplimiento de estas pruebas, si es factible para ser aplicado a los que se llaman verdaderos profetas, ¿no? En el momento cuando se cumpliera esta profecía, que es la profecía de los 2300 días, Dios tendría que levantar un profeta, por lo que ya hemos explicado anteriormente. Entonces, Satanás, que siempre utiliza lo que se llama la teoría del espantapájaros, en ese mismo momento, cuando la profecía se va a cumplir o se cumple, entonces levanta para traer confusión muchísimos individuos, en este caso específico. ¿Por qué razón? Porque esta es la profecía del tiempo del fin. Y entonces sabe que le queda poco tiempo. Y quiero decirle que alrededor del año 1844, 20 años antes, 20 años después, en ese periodo, recuerde que el tiempo del fin empezó en el año 1798. Entonces, en ese periodo, antes del 44 y después del 44, levantó un sinnúmero de personajes que se llamaron profetas o videntes, alrededor de 10.000. Es la época donde más han surgido profetas. Yo voy a mencionar algunos ahorita, son demasiados. Pero, ¿por qué nosotros como adventistas del séptimo día creemos que el don se manifestó en la señora Elena G. de White? Eso es lo que vamos a ver. Muy bien, vimos en los estudios anteriores de que Dios levantó profetas en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, en el tiempo del fin. Habían profetas canónicos y no canónicos. Vimos todo eso. Vimos que había muchas profetas que eran mujeres también. Pero en este caso específico, cuando llega el cumplimiento del tiempo, de la profecía de tiempo, y vamos a ver que la última profecía de tiempo que Dios anunció fue la del año 1844, es decir, los 2300 días que ahí concluían. De ahí para adelante no hay profecías de tiempo específico. Por esa razón, como Dios siempre ha obrado, y vamos a ver por lo menos 5 profecías desde el Antiguo Testamento, comenzando con Génesis, donde Dios eh, llamaba a un profeta para que anunciara la profecía de tiempo. Y como la profecía de tiempo es tan larga, cuando llegaba el momento del cumplimiento, pues el profeta estaba muerto. Entonces Dios lo que hacía era que levantaba a otro profeta que anunciara la profecía que el profeta anterior, el profeta de tiempo, había anunciado tiempo atrás. Es decir, que el profeta tenía que hablar del tema que quedó inconcluso por aquel profeta. No era que iba a hablar de otra cosa. Entonces, la sierva de Dios, Elena G. de White, nosotros creemos que el don se cumplió en ella, porque el profeta tenía que surgir para esa época. Entonces alguien tendría que decirme, si no está de acuerdo, cuál fue el profeta que cumplió. Porque todas las pruebas de un verdadero profeta a ella se le aplicaron. Aunque ella nunca se llamó profeta, como vimos la comparación con Juan el Bautista, que era una similitud asombrosa,
Ella decía que era la mensajera del Señor porque su obra era más que un profeta, porque era instruir a la iglesia, dirigir a la iglesia, evitar las contiendas internas, mantener la unidad de la iglesia. Entonces, ella cumplió con eso. Ella fue llamada alrededor de cuando tenía 17 años. No es coincidencia que el profeta predecesor de ella, que es Juan, Juan el discípulo amado, tenía también alrededor de esa edad cuando Cristo lo llamó. Pero el anterior a Juan, que es Daniel, también tenía 17 años cuando Cristo le llama también. Es decir, que estos profetas son llamados más o menos al mismo tiempo, tienen una relación directa unos con otros y hablan del tema específico que le correspondía. A Daniel se le reveló, pero hubo una parte de la profecía de Daniel que no se entendió. Entonces Juan, cuando aparece, aclara esa profecía, que era para el tiempo del fin, porque a Daniel se le indicó, sella el libro, porque esa visión es para el tiempo del fin. Cuando aparece Juan, a Juan se le dice, cuando abre el Apocalipsis, no selles el libro, porque el tiempo es cerca, o sea, ya sabía que el tiempo del fin vendría. Entonces, luego que Juan muere, aparece el otro profeta, que entonces ya Dios les revela con lujo de detalles todos los elementos que tienen que ver con el tiempo del fin. ¿Por qué razón? Porque ya estamos viviendo en la última etapa de la historia de la iglesia. Entonces, a este profeta final, Dios no le habló con símbolos, sino que Dios le habló de una manera clara, precisa, le indicó cada elemento lo que simbolizaba para que nosotros tuviéramos la claridad absoluta. Y es la primera vez en toda la historia del Evangelio donde el hombre alcanza a Jesucristo en la misión que está llevando a cabo. Siempre el hombre iba detrás, detrás, detrás. Y cuando Cristo pasaba, entonces era que se daban cuenta. Como que Cristo iba a una velocidad mayor. Cuando Cristo comenzó a cumplir todo, ya para 1844, Dios mandó unas manifestaciones poderosas en la naturaleza, que abrió los ojos de los hombres y llegó el momento preciso, cuando ya Cristo estaba entrando al lugar santísimo, que el hombre ya en la tierra, el cristiano en la tierra, ya sabía eso. Y eso Dios lo hizo con el pueblo remanente, luego de que ocurriera el gran chasco. Es decir, también podemos decir que la señora Elena G. White fue probada severamente, porque inclusive muchos de nuestros pioneros en un principio no creyeron en ella, o sea, no estaban seguros si era un profeta verdadero. Y como Cristo había anunciado acerca de profetas falsos, y habían surgido tanta gente llamándose profeta, hay que probar los espíritus si son de Dios. Entonces ella fue severamente probada. La señora White, aparte de que era mujer, también tenía alguna ascendencia de raza negra. Ella era blanca, pero tenía una liga. Y aparte de eso era mujer, en esa época eso era muy difícil. Dios había llamado 2 hombres primero, pero cuando llama a la señora Elena G. de White, que verdaderamente cumple con el mandato de Dios y reúne esas sillas y da su primera visión, entonces había que probarla para estar seguro si era de Dios. Y fue severamente probada. Ella tuvo alrededor de 2000 visiones, tuvo ella. Las profecías de la señora Elena G. White, como elemento profético, no son demasiados, porque ella fue llamada para instruir al pueblo. Vamos a ver ahorita las características de su ministerio. Ella fue llamada para instruir al pueblo, para asentar la iglesia. La misma característica que vimos de un verdadero profeta, ella la cumplió toda. Pero de sus profecías, en el futuro todavía quedan muchas que se van a cumplir. ¿Por qué? Porque las anteriores, quizá veamos un par de ellas, sí se cumplieron a cabalidad. Por ejemplo, la señora Elena G. White, haciendo las pruebas de un verdadero profeta, ella concuerda con la Biblia. Mire, por ejemplo, mire, voy a abrir la Biblia aquí, en el libro de Juan, por ejemplo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y usted va a ver, y es cualquier libro de la Biblia. Mire, yo le voy a mostrar por aquí. Vamos a ver si se puede ver. Mire, mire. Todo eso que usted ve ahí, yo le voy a leer un poquito, mire. Eso es solamente del libro de Juan, mire. Pase a otra página, mire. Todos esos comentarios de la señora Elena de White son solamente del libro de Juan. Mire más, mire más. Todo eso es el libro de Juan. Si usted busca cualquier otro, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles, usted se va a encontrar con lo mismo. Mire el índice escritural de la señora Elena de White. Mire, esa persona que usted está viendo allí llegó solamente hasta 3er curso de la primaria. No tenía nivel académico. Porque la palabra de Dios dice, Dios utiliza a los necios de la tierra
para humillar a los sabios, y a los débiles para humillar a los fuertes. Y mientras los fuertes decían que la señora Joy moriría cuando tenía 13 a 14 años, por un problema que tuvo de una piedra que le dieron aquí, una pedrada que le dieron, Dios la llevó casi hasta 90 años de edad, porque Dios es el que tiene el control de la vida. Y los sabios, y los eruditos, y los grandes teólogos de hoy en día, no pasan de lo que ella recibió en revelación. Mire, por ejemplo, aquí buscando solamente este ejemplo, lo voy a poner rápidamente. En el libro de Juan, capítulo 1, versículo 1, en el Evangelismo, página 446, 447, ella lo comenta. Juan 1, 1 y 2, patriarca y profeta, página 11. Juan 1, 1 al 3, deseado toda la gente, página 248. El mensaje selecto, tomo 1, página 290 y 291. Usted puede decir lo que usted quiera. Mira, Juan 5, 6 y 8. Ahí está el comentario en Ministerio de Curación, página 55. Si usted se busca Juan cualquiera, vamos a suponer Juan 8, 47, deseado de toda la gente, página 433, testimonio tomo 5, página 433, 694, 696. ¿Ah? Si usted se busca Juan, vamos al final, 21, 15, ahí está, el evangelismo, página 254, joya de los testimonios, tomo 2, página 463, obreros evangélicos, página 190. Cualquier libro de la Biblia, aquí yo tengo esta Biblia que es de estudio, cualquier libro de la Biblia, cualquier versículo, de todo ya tiene un comentario. Como una persona sin nivel académico puede llegar a ese conocimiento. Es decir, que lo que estudiamos con respecto a las pruebas de un verdadero profeta, que están de acuerdo con la palabra de Dios, a la ley y al testimonio, la sierva de Dios lo cumple a cabalidad. Otro punto en el cual ella fue probada también fue con respecto a la ley de Dios. Porque la Biblia decía que la ley de Dios, el profeta verdadero, obedecería los mandamientos de Dios. Si viene un profeta de parte de Jehová y se cumple su profecía, Deuteronomio capítulo 13, pero te dice, ven, vamos en pos de dioses ajenos, vamos a violar esa tabla de la ley de Dios, que es la primera tabla. Dice, no le crea, que solamente lo envía para probarte. Yo no lo he enviado, dice Jehová. Es decir, que una prueba de un verdadero profeta tiene que ver con observar los mandamientos de Dios. El único profeta de esos 10,000 más o menos que estaban presentes en aquella época, era una cantidad de profetas exorbitante. Satanás hizo eso para traer confusión. La única persona que cumple con esa parte de la profecía, de las pruebas de un verdadero profeta, es Elena G. de White. No es por casualidad, ni porque uno quiere que sea así, sino porque fue probada. Testigos oculares de aquella época narran cuando la veían entrar en visión y dan testimonio de eso. Por ejemplo, uno de nuestros pioneros, el capitán de Marina Mercante, José Bates, dice que él la vio a ella más de 50 veces entrar en visión. Cuenta que a ella se le nublaba la mente, porque ella no tenía esa capacidad de discernimiento académico, digámoslo así. Y cuando ellos estaban estudiando profundamente la Biblia, a veces estaban ella con su mente nublada, se quedaba así tranquila, estaba presente, y los teólogos nuestros estaban reunidos para traer la respuesta a esas inquietudes, ahí buscando las doctrinas nuestras doctrinas y nuestras creencias fundamentales. Y llegaba un momento cuando ellos se turbaban. Dice José Bates, en ese momento ella entraba en visión. Ahí Dios iba a obrar. Ellos se turbaron, no encontramos qué hacer, ya estamos bloqueados, no tenemos respuesta. Ahí era que Dios se manifestaba. Dice que ella entraba en visión. Y entonces ella decía, gloria, 3 veces, cuenta él. Gloria, gloria, gloria. Dice, el primer gloria se oía que salía de ella. El segundo gloria se veía como del techo de la casa. Ellos se reunían en una casa con unos techos altos. Se veía como de allá. Dice, y el tercer gloria se oía como del infinito. O sea, ellos oían la voz como del infinito. Y en ese momento, su cuerpo era depositado en el suelo como si manos invisibles la colocaran. La señora Joy no se caía de golpe. Caía al pasito. El ángel de ella, su ángel acompañante, la colocaba. Allí quedaba la señora Joy mientras estaba en visión, sin respiración. Y le hicieron muchísimas pruebas. Ahorita, cuando tenga tiempo, les voy a contar la historia de cuando ella recibió la visión del conflicto de los siglos, que ella entró en visión, estaba en otra ciudad, cuando eso le pasó, y la gente se espantó. Y Jaime Juárez le dijo a su esposo, no, venga. Ella lo que pasa es que ha entrado en visión, pruébenla. Y la probaron. Le ponían velas, le ponían espejos, todo. Y ella no respiraba durante ese tiempo. Su visión más larga fue la visión que tiene que ver con el régimen pro salud. Y esa visión duró 2 horas y media sin respiración.
La señora White hizo porque Dios estaba haciendo manifestaciones poderosas para que supieran que ese profeta era verdadero. Las mismas características de Daniel cuando entraba en visión según la Biblia y las mismas características de Juan cuando estaba en visión y de los profetas, la señora White las cumplía. Y en una ocasión tomó una Biblia. Mire, yo he intentado dejar la mano levantada, sin nada. Y cuando pasa, bueno, yo creo que en menos de un minuto ya usted siente el peso, comienza a dolerle. La señora White duró más de media hora con una Biblia agarrada aquí en la mano y la mano levantada, estando ya en visión, porque le entraba una fortaleza increíble en ese momento, que es lo que Juan decía, que él se sentía débil, pero que cuando el ángel de Dios le llamaba, levántate, que tú vas a ser como reconfortado, tenía una fuerza descomunal. Entonces, cuando ella estaba con ese libro en la mano, la gente le cambiaba la página y con su otra mano, con su otro dedo, desde el dedo de la otra mano, le colocaban el dedo sobre un punto de la Biblia y ella recitaba de memoria donde estaba su dedo en la palabra y le cambiaban la página y volvían lo hacía. O sea, Dios estaba haciendo una manifestación poderosa para que ellos vieran que era una manifestación de Dios. Es decir, que esas características y esas pruebas que estaban haciendo la señora White como profetisa de Dios para probar si los espíritus venían de Dios verdaderamente, ella la estaba cumpliendo. También tenemos que ver que hay una exactitud en sus profecías. Ahorita vamos a ver una de las profecías, de la primera que ella dijo, que se cumplió. Y ella recibió la revelación como 4 años antes de que se cumpliera, que fue el terremoto de San Francisco. ¿Y cómo se cumplió eso? Sus profecías son exactas, bien precisas, no son ambiguas. Entonces la señora White también cumplió con esa parte. Mire, en la época de la señora White surgieron alrededor de 10, déjeme buscar aquí ese dato histórico. Alrededor de 10.000 astrólogos. Mire esto. En este tiempo, en 1844, 20 años antes, 20 años después, en ese periodo, recuérdese que estamos hablando del tiempo del fin. El profeta tenía que surgir en el tiempo del fin porque la profecía última de tiempo que narra la Biblia es la profecía de Daniel 8:14, los 2300 días. Para ese periodo Dios iba a levantar un profeta. Ya lo estudiamos cuando estudiamos 2 profetas y una misma profecía, que es la profecía de los 2300 días, que viene dividida en 2 partes, y en la primera parte la cumplió Juan el Bautista, que eran las 70 semanas que estaban determinadas para el pueblo judío, pero ya al final de los 2300 días, ya el pueblo judío no sería más el pueblo de Dios, porque esa profecía concluiría en su primera etapa en el año 34 de la era cristiana, es decir, 490 años después que se diera el decreto para restaurar a Jerusalén. Entonces el profeta del destino, del tiempo del fin, aparecería cuando terminara la última parte de esa misma profecía. Por eso que hay 2 profetas en una misma profecía. Pero ya la profecía no podía cumplirse con el Israel espiritual, porque ya el Israel espiritual no sería más el pueblo de Dios, porque Dios le dio gracia hasta el año 34. Es decir, que aparecería un profeta del Israel, perdón, si dije espiritual, me refería al Israel literal. Ya el profeta que aparecería en el cumplimiento de la segunda etapa de la profecía sería del Israel espiritual. ¿Por qué razón? Porque ya el Israel literal había desaparecido y se había levantado el remanente de Dios, que era el Israel espiritual, que surgiría después del chasco de 1844. En este tiempo, 10.000 astrólogos profesionales controlan las actividades diarias de 40 millones de personas en los Estados Unidos a través de 1.200 columnas astrológicas de diarios y 2.350 computadoras que funcionan como horóscopos. Todavía eso hasta la actualidad. Entonces, esos profetas que surgieron en esa época, le voy a mencionar algunos. Son muchos, le voy a mencionar algunos. Mira, por ejemplo, ahí estaban uno llamado Edgar Cayce, Jenny Dixon, Daniel Logan, Gerard Crozat, Peter Horkos, Arthur Ford. Estaban ¿cómo se llaman estas hermanas? La tengo por aquí. Voy a ver si la encuentro más adelante, pero la tengo anotada. Se la digo en algún momento, que eran las que dirigen el movimiento espiritista. Pero el movimiento espiritista, que es lo contrario de la verdadera profecía, porque eso viene dirigido por Satanás, estaba contrario específicamente a lo que es el cristianismo. Sin embargo, la sierva de Dios dijo lo siguiente, que ella profetizó que en los últimos días, ese sería uno de los engaños principales en los últimos días, el espiritismo.
Y note cómo el espiritismo penetró a la iglesia cristiana cuando en el momento que la sierva de Dios lo profetizó todavía no había entrado. Y ella dijo, va a penetrar a la iglesia cristiana. Y fíjese que la base del espiritismo es lo que creen nuestros hermanos católicos, nuestros hermanos protestantes, evangélicos. Esa es la base del espiritismo. La doctrina de la inmortalidad del alma, un alma que es inmortal, que sabemos que no es bíblico. Esa es la base del espiritismo. Fue lo primero que Satanás dijo allá para contrariar la voluntad de Dios. ¿Ah? Y eso surgió en el año 1850, eso del espiritismo. También la señora White profetizó que iba a haber una cooperación del protestantismo con los católicos. Si usted se lee el conflicto de los siglos, que siempre hemos tenido tuvimos esa contrariedad, porque nosotros pensamos todo el tiempo de que quien iba a invitar, a extenderle la mano al protestantismo era el catolicismo. Pero en el conflicto de los siglos dice lo contrario. Y hoy en día, estamos hablando ya de 15 años para acá, 15 a 20 años para acá, lo que estamos notando que es exactamente lo que está profetizado en el conflicto de los siglos. Quien iba a extender la mano al catolicismo iba a ser el protestantismo. O sea, era lo contrario, lo que la sierva de Dios había indicado como profecía. Y hoy la estamos viendo cumplirse. Muy bien. También hay profecías que están en el futuro, pues, como sabemos que son las leyes dominicales y otras cosas más, que las vamos a ver cumplirse. Y que esas leyes dominicales, según la profecía, es que esas leyes van a convertirse en leyes civiles. Son leyes religiosas, pero para que puedan tener algún efecto, tienen que convertirlas en leyes civiles, no pueden ser leyes religiosas. Porque para hacer que a obligarlo a usted a cumplir leyes religiosas, la Constitución norteamericana no le permite legislar en materia religiosa. Es decir, que esa ley hay que hacerla civil, y entonces si usted la desobedece, está desobedeciendo al Estado. Eso lo dice el conflicto de los siglos. Y eso lo estamos viendo, que se está encaminando hacia allá, y eso es lo que se va a conseguir. Otro punto que hay que destacar de las pruebas de un verdadero profeta es la encarnación que cree. Lo leímos, traten de recordar todo lo que estudiamos en las 2 veces pasadas. Los que no tuvieron presente, entonces pueden buscar, porque eso está grabado, el primer y el segundo estudio. Allí están todas las pruebas que dimos. Leímos más de 35 en la primera y algunas 25 en la segunda, citas bíblicas de las pruebas de un verdadero profeta. Hoy solamente estamos haciendo la comparación con la sierva de Dios, porque ella fue probada con esas mismas pruebas que nosotros estudiamos y salió airosa. La encarnación de Cristo. Es una persona que crea que Jesucristo es venido en carne y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Fíjese, el libro que mejor narra la vida de Jesucristo, un bestseller, es el libro El deseado de toda la gente. Lo escribió la señora Elena de White. No sé si usted sabe que el autor de La Pasión de Cristo, Mel Gibson, se documentó para hacer su película del libro El deseado de toda la gente. Y de ahí salió motivado para estudiar quiénes son los adventistas del séptimo día, porque no lo conocía. Él es católico, profeso, practicante, mejor dicho. Y él ahora está estudiando las doctrinas adventistas. La historia de Desmond Doss, que fue ese militar que dijo que no iba a utilizar armas, pero que salvó a 70 personas y que recibió una medalla de condecoración del ejército norteamericano, del gobierno norteamericano. Esa película también la hizo Mel Gibson, porque está interesado a través del estudio de ese libro. Y este libro es el libro catalogado por la crítica secular, el libro que mejor narra la vida de Jesucristo. Es el libro El deseado de todas las gentes. Lo escribió la Elena de White, con tercer curso de la primaria, sin ningún nivel académico, solamente la revelación de Dios. Muy bien. ¿Qué más podemos ver acerca del don de la profecía, de la sierva de Dios, entre las pruebas que se le hicieron? Su ministerio fue un ministerio bastante prolífico. Inclusive los Estados Unidos la tienen ella en un sitial especial. Aunque no crean que profetiza ni nada de eso, como escritora y por sus frutos, por su forma de vida. Ella escribió 80 libros, 200 tratados, más de 100.000 páginas escribió, 4.600 artículos, 60.000 páginas en cartas, periódicos, sermones, diarios, bueno, cantidad. Pero sumando la totalidad, más de 100.000 páginas escribió ella. Escribió también el Gran Conflicto, un libro que ha sido uno de los libros más distribuidos en el mundo. Ahora la iglesia
se ha dedicado a que cada persona pueda tener un conflicto de los siglos. Y ahí creo que no sé cuántos miles, 2.000 millones, no sé cuántos son, de conflictos de los siglos que la iglesia está repartiendo en el mundo. Y lo que puedan, pues hagan, ¿verdad?, participación y ayuden. Yo compré 2 cajas y la estoy ya repartí una completa, me queda otra para seguirla repartiendo. El que pueda hacerlo, compre su caja y repartas a sus amigos, compañeros de trabajo, que le va a servir mucho, porque ese libro indica la historia de la humanidad desde la destrucción desde la fundación de la Iglesia Apostólica hasta la venida de Cristo, y está en orden cronológico. Eso es fundamental e importante. Hoy en día estamos viviendo en el capítulo 33 del conflicto de los siglos. La historia de la humanidad está allí, en el capítulo titulado La libertad de conciencia amenazada. Eso es lo que viene ahora. Y ya vimos con la pandemia cómo la libertad de conciencia ha sido amenazada y lo fácil que es doblegarla. Entonces, ahí en ese libro, en ese capítulo 33, le narra cómo eso se va a llevar a cabo. Y de ahí en adelante, todo lo que sigue, usted lo va a ver que tengo un cronológico hasta la aparición de gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, esos 10.000 que les mencioné han sido probados, y los que fueron probados en aquella época, mire, el verdadero profeta no miente y sus predicciones se cumplen, según Jeremías 28:9. Ya eso lo estudiamos. ¿Qué pasa? Estos profetas son profetas, por ejemplo, vamos a coger el profeta José Smith. José Smith tenía 50 esposas. Dígame usted. Entonces, hay que tomar en consideración de que a la ley, al testimonio de que usted lo prueba, el profeta fracasa en algo. Unos fracasan en algunas cosas y otros fracasan en todas. Por ejemplo, el verdadero profeta profetiza en el nombre del Señor, no en el nombre propio. Según segunda de Pedro 1:21, y eso lo estudiamos también. El verdadero profeta no da su interpretación privada de la profecía, como dijo el apóstol Pedro. Ninguna profecía es de interpretación particular, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Entonces usted tiene que ver hacia quién está arrojando la luz el profeta. El único profeta de todo eso que alumbra hacia Jesucristo y que alumbra hacia la Biblia, ¿no?, de todos esos profetas mencionados, es la señora Elena G. de White. Es la misma similitud con Juan el Bautista, exactamente lo mismo, ya lo estudiamos. En 2 profetas, una misma profecía. Si no participaron de ese estudio, búsquelo porque está allí también en YouTube. Está 2 profetas, una misma profecía, para que usted vea las similitudes que hay. Y en todas la cumple a cabalidad. El verdadero profeta señala los pecados del pueblo cometidos contra Dios. Isaías, Jeremías, ya eso lo vimos, solamente lo estoy repasando. A la sierva de Dios a veces se le decía que era muy dura, pero era que ella no podía tener 2 caras. Lo que Dios le decía, tenía que decirlo directamente y tenía que enfrentarlo. Y llegó un momento cuando Dios le dio una orden, había una señal específica, dijo, en la apostasía alfa, fue la apostasía de su época, que surgió en el año 1900 hasta 1906, y luego ella anunció que para nuestro tiempo vendría la apostasía omega con las mismas características. Entonces, la característica, la señal específica que Dios le dio a ella para que enfrentara de frente, fue con un sueño que ella tuvo, una visión con respecto a un témpano de hielo. Iban en un barco y en vez de ladear el barco, eso pasó fue en el 1906, el Titanic fue como en el 1911, como 5 o 6 años antes que el Titanic se hundiera. Tuvo ella una visión con un témpano de hielo y el barco para que no se hundiera. Dios le dijo, dale de frente, que le diera de frente. El Titanic, no, el Titanic giró y le dio de lado y se hundió por eso, porque se le abrieron las compuertas. Pero ella, en la visión que tiene, Dios le dijo, dale de frente. Entonces ella tuvo que enfrentar directamente al pastor Kellogg, al pastor Ballinger y otros ministros que estaban introduciendo herejías dentro de la iglesia. Las mismas herejías que se introducen hoy en día. Entonces, dijo, dale de frente. Por eso cuando usted va a llevar el mensaje, no es un mensaje para estar atacando a nadie, ni menospreciando a nadie, ni pisoteando a nadie. No, no, eso no es el mensaje. Sencillamente ella dijo, hay que levantar la verdad. Así mismo que ella dice. No entre en polémica, no entre en discusiones, ni tú me dices y yo te digo, no. Levante la verdad, y cuando usted levante la verdad, la mentira se va a disfrazar, porque cuando llega la luz, las tinieblas se disipan. Entonces, también ahora me recuerdo una de las profecías que ella narró, que la estudiamos también anteriormente, que se cumplieron, fue cuando en el año 1900, 14 años antes, dice que todos los periódicos, el aliento para la gente era que progresaran, que no llegaba a hacerse de dinero en esa época, nunca iba a llegar.
todo era prosperidad. Le estoy hablando de una cosa tremenda. Y así se pronunciaban los líderes políticos de los Estados Unidos y todo el mundo en búsqueda de propiedades, de bienes y, bueno, y cuantas cosas hay. Y la sierva de Dios dijo, de una forma asombrosa, no tengo todo en la mente para leérselo, pero lo dice así con esa claridad, que en ese momento, tenía ella 87 años de edad cuando eso, 87 por ahí más o menos, y sola era ella estaba en Australia, dice una persona anciana, la única que contradijo, dice, y más bien a ellos le convenía oír la voz de ellos porque ellos conocían que algunas de las cosas que ella había dicho ya se habían cumplido. Y ella narró que en ese momento los ingenios humanos estaban preparando maquinarias para la destrucción y muerte de los seres humanos. 14 años después de eso vino la Primera Guerra Mundial. Mientras todos decían lo contrario, la señora White dijo, no, lo que se están preparando son elementos bélicos para destrucción de los seres humanos. Y efectivamente eso fue lo que sucedió. También el profeta verdadero debe amonestar al pueblo acerca de los juicios inminentes de Dios, según Isaías 24:20 y Apocalipsis 14:6. Y el único profeta que habla y ha hablado del juicio de Dios es el linaje de White. Nadie ha hablado de eso. Y vamos a ver la comparación con las otras profecías. Vamos a avanzar un poquito rápido porque el tema, si no lo terminamos la semana que viene, porque son muchas cosas. Yo quiero ahora que pasemos a probar cómo son los profetas de tiempo. Note lo siguiente. En las profecías de tiempo, usted puede coger todos los elementos que estudiamos, que fueron como 20 o 20 y pico, de las pruebas de un verdadero profeta, y usted mismo se la puede aplicar a Elena de White. Usted se la aplica a ver si la cumplió. La cumplió todas. Ahora bien, los profetas de tiempo, cuando Dios los designa, como esos tiempos, como esas profecías duran tanto tiempo, el profeta está muerto. Vamos a coger algunos ejemplos bíblicos rápidamente, porque yo sé que van, o sea, son las 5:37 y como a las 6 creo que ya se cae la grabación. Lo primero que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a buscar aquí algunos, un momentito, vamos a buscar estos profetas. Ok, mire, lo primero que tengo que decirles es que no olvide que al profeta se le llamaba vidente. Y la iglesia, el periodo histórico en el que estamos viviendo, que es el último periodo de los 7, se llama la Odisea. Una de las características principales de la Odisea era que la Odisea se caracterizaba, la ciudad, era una ciudad libre, se llamaban ciudades libres, aquella que el Imperio Romano la dejaba actuar con libertad, porque eran ciudades independientes. No le eran una carga al Imperio Romano, esa era una de ellas, porque era una ciudad rica. Y ellos tenían una especialidad en cuanto a la vista. Fabricaban una especie de ungüento, con colirio, que era para la vista. Entonces Cristo le dice, tú eres un miserable, ciego, pobre, ciego y desnudo. Le llamó la ceguera. Entonces, para que pudiera tener luz, Cristo a esa iglesia le iba a mandar un vidente, porque el vidente son los ojos del pueblo ante Dios y de Dios ante el pueblo. Ese es el profeta. Por eso que Samuel en el segundo libro, en el capítulo 9, sí, en el 9, dice que el profeta se le llamaba vidente. De ahí que viene. Ahora muy bien. Vamos a ver la primera de estas profecías. La primera profecía que podemos ver, podemos encontrarla en el libro de Judas. Vamos al libro de Judas. En el libro de Judas, en el capítulo... Judas está antes del Apocalipsis, el capítulo 1, que es el único capítulo, en los versículos 14 y 15. Mira, allí dice, de los cuales también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, la séptima generación de Adán, diciendo, he aquí el Señor es venido con sus santos millares, a hacer juicio contra todos y a convencer a todos los impíos, de entre ellos, tocante a todas sus obras de impiedad que han hecho impíamente y a todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. En ese versículo lo que quiero destacar es que Enoc era profeta. La Biblia dice que él era profeta y que él profetizó. ¿Qué profetizó Enoc? Mire,
Enoc está profetizando acerca de la segunda venida de Cristo, pero también Enoc profetizó acerca de la destrucción del mundo, que era la relación con la segunda venida de Cristo. ¿Quién dijo eso? Eso lo dijo el mismo Jesucristo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Las profecías que tienen que ver con la venida de Cristo hay que compararlo con la venida de Noé. ¿Qué hizo Enoc? Enoc tenía un hijo, que era el abuelo de Noé. Ese hijo de Enoc se llamó Matusalén. Y él le colocó ese nombre, que buscando el significado del nombre, significa que a su muerte vendría el juicio, porque siempre en la profecía de tiempo, oiga, toda la profecía de tiempo es un juicio, ¿está? Un profeta que la anuncia, pero anuncia un mensaje de juicio. ¿Cuál era el juicio que vendría? La destrucción del mundo por la maldad del hombre. Cuando usted analiza en el nombre del hijo de él, lo que él está profetizando es que a la muerte de Matusalén vendría el juicio de Dios, que sería el diluvio. Efectivamente, así mismo sucedió. El profeta que Dios llama para el cumplimiento de esa profecía, ya Enoc no estaba en la tierra, porque eso sucedió 969 años después. Y Enoc solamente después que profetizó eso, duró, que se yo, en la tierra, creo que 300 años. Y Dios se lo llevó. Ya Enoc no estaba en la tierra. ¿Qué Dios hizo? Dios levantó, como siempre hace, usted lo va a ver más adelante, Dios levanta un profeta en el tiempo del cumplimiento. Dios levantó a Noé. Y Noé comenzó a pregonar. ¿Qué dice la Biblia que pregonó? Dice, pregonero de justicia, porque era un mensaje de juicio lo que venía. Y era la destrucción. Y ahí estaba la gracia, que tendría un límite. Si usted toma cuando Matusalén tenía 187 años, dice la Biblia, engendró a Lamec. Lamec es el papá de Noé. Cuando Lamec tenía 182 años, engendró a Noé. Y en el año 600 de Noé fue que vino el diluvio. Entonces usted suma 187 más 182 más 600 y le va a dar 969. Un indicativo claro que a la edad de Matusalén de 969 años, que la Biblia dice que, Noé, que Matusalén vivió 969 años. Está indicando que cuando Matusalén murió en ese mismo año fue que vino el diluvio. Es decir, que ahí se estaba llevando a cabo el cumplimiento de la profecía. Una segunda profecía que tiene que ver con tiempo es la profecía de Abraham. El profeta del tiempo es Abraham. Y Dios lo llama, y según Génesis 27, no lo voy a leer porque yo sé que el tiempo, ya no me quedan poquito tiempo. En Génesis 27 y Génesis 15, 13 y 14, Dios le anuncia a Abraham que iba a tomar un juicio. Dice, juzgaré a la nación de Egipto. Un juicio. Otra vez Dios le dice al profeta de tiempo, ¿cuál era el juicio? ¿Y cuándo se iba a llevar a cabo? 400 años después, Dios iba a tomar venganza y iba a liberar a su pueblo. Y dice el profeta que surgió después en el tiempo, que es el que cumple, que en el mismo día de la profecía, Dios sacó al pueblo de Egipto. El mismo día, dice ahí la Biblia, en Éxodo, lo sacó de Egipto. ¿Quién fue este profeta que Dios llamó? Que cumplió la profecía que dijo Abraham, que en la profecía de tiempo, que ya Abraham estaba muerto, pero ¿a qué profeta Dios levantó? Moisés fue el profeta que Dios levantó y cumplió la profecía. Hay una tercera profecía. Esa tercera profecía es la profecía del profeta Jeremías. Jeremías es un profeta contemporáneo de Daniel y de Ezequiel. Ya les he explicado anteriormente por qué pasó eso. Eso pasó por la invasión de Nabucodonosor en 3 etapas a Jerusalén. Y entonces lo que no le interesó, que fueron los pobres, allá Dios dejó a Jeremías. Pero con los nobles, que no se juntaban con los de clase media, con los nobles, donde estaba Daniel y los príncipes, allí Dios designó a Daniel como profeta. Pero para que el pueblo no se disgregara, porque un pueblo sin profecía se disipa. Entonces Dios tenía 3 profetas al mismo tiempo. Y con el común del pueblo tenía a Ezequiel, y estaban los 3 profetas que eran contemporáneos. Sin embargo, yo busqué, me di a la tarea porque siempre estoy investigando y me busqué en Wikipedia y me dice que Jeremías nació en el año 650 y murió en Judea y murió en Egipto en el año 585 antes de Cristo. Es decir, que Jeremías, que era el profeta que Dios había establecido en el momento, da la profecía, pero cuando la profecía se cumplió, ya él estaba muerto. ¿Y cuál fue el profeta en el cual se cumple la profecía? El profeta fue Daniel, que aunque era contemporáneo, porque Daniel era un muchacho, tenía 17 años, Jeremías era el profeta viejo. Cuando llegó el cumplimiento, Jeremías murió. Creo que no se me recuerda si él fue que murió aserrado, o fue Isaías que murió aserrado, o Jeremías fue que murió en el calabozo,
Ahora mismo estoy un poco confundido en ese aspecto, pero yo sé que él murió así. De todas maneras, en esa profecía de tiempo, ¿qué fue lo que él anunció? Él anunció que iba a estar el pueblo de Dios bajo prisión durante 70 años. Por eso que dice Daniel, que en el capítulo 9, que él estaba atentamente buscando en el libro del profeta Jeremías, porque él tiene una copia del libro de Jeremías, y encontró que Dios había dicho que eran 70 años. Entonces comenzó a orarle a Dios: Señor, tú prometiste que eran 70 años. Llegó el tiempo de la liberación, y clamaba a Dios para que Dios diera la orden para que se reconstruyera Jerusalén, permitieran que ellos que eran presos, prisioneros, que se pudiera dar la orden para la restauración de Jerusalén. Exactamente 70 años después de eso, de esa anunciación que hizo Jeremías, entonces viene el cumplimiento de la profecía. Y Daniel es la persona que Dios designó para eso. Hay una cuarta profecía, que es la profecía de Daniel capítulo 9. 600 años antes de Cristo. El pueblo duró 400 años sin profeta, que el último profeta fue del Antiguo Testamento mencionado fue Malaquías. Luego aparece Juan el Bautista, quien es el que cumple esa profecía. O sea, la profecía de tiempo que aparece la indica Daniel. Daniel capítulo 9, 24 y 25. Y allí en esa profecía él dijo que iba a ser ungido el Mesías, que iban a matar el Mesías a la mitad de la semana y que terminaría la gracia para la nación judía. Pero cuando llega el profeta del cumplimiento de esa profecía, ya Daniel está muerto. ¿Por qué? Porque 600 años después que aparece Juan el Bautista, 600 años después de Daniel, y esa era la profecía de tiempo, pero anunciaba la aparición del Mesías. Y cuando aparece el Mesías, ese Juan el Bautista es quien une a Jesús, el que lo identifica como el Cordero de Dios y lo anuncia para su muerte. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo lo está anunciando para su muerte. O sea que está cumpliendo lo mismo que decía la profecía de Daniel. Y finalmente, el juicio contra la nación. Por eso que Juan dice: el hacha está preparada para cortar el árbol por la raíz. Arrepentidos porque el tiempo se ha cumplido. Así dijo clarito, el tiempo de la profecía. O sea, Juan fue levantado para indicar que la profecía de las 70 semanas, los 490 años, estaba llegando a su cumplimiento, ¿ah? La que había anunciado Daniel 600 años antes. Es decir, que es maravilloso. Ahora vamos a la quinta profecía. Esa sí es importante, porque es la última profecía de tiempo que hay. Esta profecía la anuncia el profeta Daniel, pero la anunció para el tiempo del fin. Es decir, que los que no pertenecieran al tiempo del fin no podían hablar de esa profecía. Por eso usted ve que ni Pablo hablaba de esa profecía, ni el mismo Juan con detalle, porque Juan no sabía. Pero Juan tiró pincelada para que la aclarara el profeta que Dios levantara en el tiempo del fin. Juan el discípulo amado. Y Daniel anunció esta profecía de los 2300 días. ¿Y hasta cuándo, Señor, durará para cumplirse esta visión? Le dice: hasta 2300 días. Y el santuario será purificado. Pero el santuario, Cristo anunció que sería destruido poco tiempo después que él ascendió. Menos de 40 años después que Cristo ascendió. Cristo dijo: va a ser destruido, no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Es decir, que no se estaba refiriendo a ese santuario, se estaba refiriendo al santuario verdadero, al santuario celestial, que Pablo describe perfectamente en Hebreos capítulo 8 y capítulo 9. Allí está descrito el santuario, Hebreos 8 y 9. Entonces, el profeta que surgiera tenía que hablar del santuario. ¿Cuál de esos 10,000 profetas falsos que estaban allí, que no cumplen ninguno, porque ni siquiera obedecen los mandamientos de Dios, ni aceptan el sábado como día de reposo, ni la ley de Dios, habló del santuario? Ninguno, exceptuando Elena G. de White. O sea, que la prueba que le están haciendo al verdadero profeta no es antojadizamente, es lo que dice la Biblia y la forma como Dios se manifiesta. Hay en las profecías de tiempo, hay un profeta que anuncia y otro que cumple. Hay una profecía de juicio, ¿ah? Y tiene que hablar de lo mismo, de juicio, pero de lo mismo que quedó inconcluso en la profecía que estaba anunciándose para el tiempo preciso. Entonces, en el tiempo del fin, este profeta tenía que hablar del cumplimiento de los 2300 días, y lo explica magistralmente. Vaya a ser el conflicto de los siglos, magistralmente, en las dos etapas. Está las 70 semanas y los 2300 días, magistralmente explicado. Aparte de eso, ese profeta tenía que hablar del juicio de Dios. Es el único profeta que ha hablado del juicio de Dios. Inclusive, en la actualidad, nadie cree que estamos en el juicio de Dios. Cree que, oiga, ¿cómo le llaman? El juicio final, cuando Cristo venga, la trampa más grande del diablo. Porque Cristo viene a buscar a su pueblo. ¿Cómo Cristo le va a dar su galardón a cada uno si no ha hecho un juicio primero? He aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para dar a cada uno según sea su obra. El Señor está haciendo un juicio. 1844. El único profeta que cumple con eso es la señora Elena G. de White. O sea que no es al azar.
Note también que el movimiento de la iglesia primitiva se basa sobre un chasco, que fue el chasco que los discípulos pasaron cuando Cristo murió, porque ellos no esperaban que él iba a morir. Ellos lo que esperaban era que Cristo iba a imponerse y que iban a tener su posición y ellos iban a ser el, como que le llaman ahora en la política, lo que están detrás, el gabinete. Entonces, nosotros vamos a ser del gabinete de Jesucristo. Pero no era así. Porque Cristo vino al reino de la gracia, ahora en el reino de la gloria ya eso es diferente, ya es su próxima aparición. Pero también en el tiempo del fin, el pueblo de Dios de los últimos días también se basó en un chasco. Y Dios nos reveló todas estas cosas hasta que el chasco hubiera pasado. Próximamente vamos a estudiar eso que tiene que ver con el chasco, que está anunciado en Apocalipsis capítulo 10, que Dios lo anunció con tiempo, y que el profeta debía surgir después de eso. Ahí está claro, porque hay que dar todos los detalles. Apocalipsis capítulo 10. Pero el que no tiene la revelación, la luz del don de la profecía, siempre va a estar en oscuridad. Dios a nosotros nos hizo un regalo, un don. Porque ahora nos explica la cosa clarito. Fíjese que a este profeta Dios no le habló con símbolos. El único profeta que Dios no le habló con símbolos, esos profetas de tiempo, a ningún, cero símbolos. Dios le dijo, mire, esos son los Estados Unidos. Eso es la ley dominical. Eso es el protestantismo apóstata, con nombre. Esto es el papado. Es así, clarito. Y por eso nosotros estamos en claridad. Mientras el mundo aplaude todos los movimientos papales, ¿ah? Que el mundo lo está aplaudiendo, nosotros como adventistas del séptimo día lo que hacemos es que abrimos los ojos, nos damos cuenta para dónde va todo eso, para dónde se está encaminando. Y fuimos llamados a hacer un mensaje de amonestación porque Dios tiene mucho pueblo también en Babilonia que Dios quiere salvar y los va a salvar. Ahora mismo se están convirtiendo por cantidad de otras denominaciones, pentecostales, evangélicos, católicos. Hay iglesias enteras que se convirtieron en iglesias adventistas. Porque nosotros no somos exclusivistas, ni nos creemos que nos vamos a salvar como iglesia. No, no es como iglesia, no, es como pueblo. Y el pueblo de Dios y la iglesia no es lo mismo. La iglesia es parte del pueblo, pero somos llamados para una misión, como fueron llamados los judíos, y tenemos que cumplir con esa misión para la que nosotros fuimos llamados. Entonces, mirando todas estas pruebas, tenemos que averiguar entonces cuál de los profetas cumple con todo eso. Y yo le digo con una claridad absoluta que la señora Elena G. de White es el único de todos esos profetas que aparecieron en esa época que cumple con las pruebas de un verdadero profeta. Mira, aquí yo tengo algunos que les voy a mencionar. Aparte de lo que les mencioné ahorita, está, por ejemplo, Mary Baker Eddy. Ella era de la ciencia cristiana, que luego se convirtió en espiritista. José Smith, que era el de los mormones. Elena Blavatsky, era de la teosofía, o sea, de la nueva era, de la llamada nueva era. Abdul Baha, había una religión que se llamaba Baha primero. ¿Ah? Estaba las hermanas Fox, que eran del espiritismo, eso fue para el año 1848. Estaba el pentecostalismo, y el profeta de ellos era Margarita McDonald, como dicen los americanos, McDonald, eso mismo. Jehovismo, son los testigos de Jehová. Charles Russell. Aparecen también el movimiento evolucionista, que fue una de las teorías que más daño le hizo o que más atacó al cristianismo por Charles Darwin, ¿verdad? Estaba el marxismo con Carlos Marx, Federico Engels. ¿Ah? Todos esos movimientos Satanás lo levantó para traer confusión. Es lo que los teólogos conocen como la teoría del espantapájaro. Pero es siempre que él lo hace eso, que antes de que aparezca lo verdadero, él tira muchos que se parecen, engaños, para que usted se quede en el aire y diga, ¿y entonces cuál es el profeta verdadero? Pues si hay 10,000, ¿cuál es? Probar los espíritus son de Dios. Y como ya vimos la prueba de un verdadero profeta, todas esas pruebas se le aplicaron a Elena G. de White y las cumplió todas. No porque uno quiera decir, no, que esta es. Mire, en primer lugar, la gente dice, son ustedes porque son adventistas. La señora White no era adventista. La señora White era metodista. Habían otros que eran bautistas. Habían otros que eran católicos. O sea, los pioneros de nuestra iglesia eran personas que fumaban, comían todo tipo de carne, creían muchísimas cosas, no sabían. O sea, Dios de todas esas denominaciones sacó un movimiento. Y los que permanecieron firmes después del chasco, a eso Dios le dio la revelación completa. O sea, que no es cuestión de que nosotros creamos que es como por hacer algún tipo de acepción de personas.
Otra cuestión que hay que tomar en consideración también, algunos se dicen, ¿y por qué tiene que ser americano y no puede ser otro país? Bueno, el Señor sabe por qué lo hizo, porque fuera americano, porque si no hubiera sido así, ¿cómo? Si no sale de esa potencia tan grande, que es la potencia más grande del mundo, ¿cómo hubiera llegado el Evangelio a todas partes del mundo? Porque ese es el propósito del Evangelio, eso está en Mateo 28, es a todo el mundo que hay que ir. ¿Y qué Dios dijo? Bueno, mira cómo Dios manifiesta el don de lengua. Si tú estás aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, tú te vas a una conferencia del doctor Bachelor, a la que yo he ido, desde que usted entra le preguntan qué idioma te habla, en qué te prefiere oír. Usted le dice, no, en español. De una vez te ponen un micrófono y te dan el canal que tú lo vas a oír en español. Pero ahí están italiano, africano, chino, coreano. Mire, lo que usted diga, ahí están todos los idiomas. Y cada vez que él está hablando en inglés, pero todo el mundo lo está escuchando en su propio idioma. Pero Dios dijo, ahora yo voy a mandar a mi pueblo en todas partes del mundo para que el mensaje llegue a todas partes. Y Dios tiene de su pueblo remanente en más de 100 países del mundo. En donde quiera hay uno. Hay iglesias adventistas, donde quiera. Porque Dios tiene el plan de que ese mensaje llegue a todas partes. Es decir, que Dios ha cumplido con su objetivo. Entonces, el único de todos esos profetas que es un profeta verdadero es aquel que haya hablado de los 2300 días, del santuario, del juicio, de la ley de Dios y que cumpla todas las otras 20 que hablamos anteriormente. Un solo profeta cumple con eso. Eso no es al azar. Y cuando usted hace la comparación en las profecías de los 2300 días, que es la última profecía de tiempo, es decir, por eso yo le digo a usted que el último profeta, el profeta de tiempo, que apareció en profecía de tiempo, porque al final nosotros profetizaremos. No es que yo voy a ser un profeta, pero profetizaremos. Cuando la sierva de Dios se refiere a los falsos profetas, ¿usted sabe a qué ella se refiere? Le exhorto que busquen en la aplicación de Elena G. de White y usted le escribe falso profeta y le van a salir como 50 artículos de ella acerca del falso profeta. Cuando ella habla de falso profeta, dice que muchos que abandonarán las filas de nuestra iglesia se constituirán en falsos profetas. Es decir, que un profeta no necesariamente tiene que ser una persona de lo que vamos a profetizar o de lo que van a profetizar. No tiene que ser una persona que ¿cómo le digo? Que Dios haya designado como profeta. El profeta que es declarado profeta por Dios, sí es designado por Dios. Pero dice que nosotros vamos a profetizar. Entonces, y nuestros jóvenes van a tener sueños. ¿Por qué Dios va a permitir ese movimiento? Según Joel capítulo 2. Dios va a permitir ese movimiento porque Dios necesita aclararnos cosas que nosotros no tenemos todos los detalles, porque las profecías se van a cumplir nosotros viviéndolas. Es muy fácil ver la profecía para atrás y decir, mira, sí, la historia dice que se cumplió. Y la que está en el futuro, pues te dice, no, se va a cumplir. Pero como se están cumpliendo, tú viviendo, eso no es tan sencillo. Sabemos que la ley dominical se va a dar, pero no sabemos cómo es. Entonces Dios va a mandar detalles para que podamos ver cómo se va a cumplir la ley dominical. ¿Ya? Ya nosotros sabemos más o menos cómo puede llegar eso a ser efectivo. Con la pandemia aprendimos, mira cómo es el asunto, mira qué fácil domina la conciencia y cómo dice la sierva de Dios que la libertad de conciencia va a ser amenazada y va a ser dominada por muchos y muchos van a ceder por temor a morir. Y, bueno, lo que recibirán en su mano o en su frente. Nosotros sabíamos eso, pero ¿cómo se va a dar eso? Ya la pandemia me enseñó. Mira cómo es el asunto. Lo fácil que doblegan al mundo. Entonces, Dios va a permitir que sucedan cosas, vamos a tener sueños, vamos a tener visiones, vamos a anunciar cosas que nos van a aclarar el cumplimiento de las cosas que todavía no se han cumplido, pero que están pronto a cumplirse. Yo espero que con este estudio ya se va a caer el tiempo, va a sonar con este estudio que hemos dado, son 3 estudios, están todos salvados ahí en el, ¿cómo se llama? En el YouTube. Magdalena va a dar ahorita la información. Y usted puede buscarlo para que lo vea desde el principio el que no ha participado, la primera parte, segunda parte, y hoy concluimos con la tercera parte. Si tienen alguna duda con respecto al tema, porque nosotros como adventistas creemos que se manifestó el don en la señora Elena G. de White, este es el momento para que Magdalena abra los micrófonos.